Hola amigos, me alegra mucho que estéis aquí conmigo en este pequeño rincón. Antes de profundizar en lo que quiero contaros, os pido que os suscribáis al canal para no perderos este viaje que acabo de emprender. Me llamo Manuel, tengo 65 años y soy un veterano que ha cumplido todas las reglas impuestas desde niño. Sin embargo, ahora me encuentro frente a una cruda realidad que jamás esperé afrontar. Llevo viviendo en mi casa de toda la vida, en este barrio que antes era un refugio seguro, pero que ahora parece una trampa silenciosa de cemento. He servido a mi país, he pagado mis impuestos y he creído en la honestidad del sistema. Pero, ¿qué ocurre cuando ese sistema te da la espalda sin previo aviso? Siento que la dignidad se me escapa cada vez que reviso mi cuenta bancaria y veo ese saldo ridículo. Mi pensión mensual es una cifra fija que sobre el papel debería ser suficiente para vivir con tranquilidad tras décadas de esfuerzo. Pero la realidad cotidiana es muy distinta y cruel. La inflación se ha convertido en un monstruo insaciable que devora mis ahorros en el supermercado. Las cuentas ya no salen, por más que intente recortar gastos o privarme de cosas básicas para llegar a fin de mes. ¿Alguna vez os habéis sentido así? Con ese nudo en el estómago al abrir el buzón y encontrar esos malditos sobres blancos. He pasado noches sin dormir, preguntándome qué hice mal para terminar de esta manera. No es falta de esfuerzo, es que las reglas del juego están trucadas para que siempre perdamos nosotros. Me siento como un extraño en mi propia existencia, atrapado en una burocracia ciega que nos ignora. Me niego a seguir siendo un simple número en una hoja de cálculo diseñada por personas que no conocen el trabajo real. He confiado en instituciones que hoy me miran con condescendencia y una frialdad administrativa aterradora. Siento una frustración profunda al ver cómo el aire de la ciudad huele a desesperación silenciosa. ¿Cómo es posible que después de tanto sacrificio nos encontremos en esta situación de vulnerabilidad tan absoluta? Es algo que me persigue. Sentado solo en la cocina, rodeado de facturas que no puedo equilibrar, comprendí que necesitaba un cambio radical de dirección. El ruido del tráfico parecía burlarse de mi soledad y falta de propósito en este entorno hostil. Quería volver a tocar la tierra con mis manos, que mi trabajo diario fuera algo tangible. Necesitaba recuperar mi agencia personal antes de perder la cordura en este sistema agotador. Entonces tomé una decisión que muchos considerarían una locura, pero que para mí fue el único camino hacia la verdadera libertad. Empecé a deshacerme de lo innecesario para buscar un trozo de olvido donde empezar de nuevo bajo mis normas. El camino hacia la autonomía está lleno de obstáculos que el sistema nos pone constantemente. ¿Queréis saber qué hice para romper mis cadenas? Os contaré cómo encontré ese lugar en el campo en el próximo vídeo. Bien amigos, hoy quiero profundizar en ese peso que sentía sobre mis hombros cada maldito día. No era una mala racha pasajera, sino algo profundo y perverso que nos afecta a todos sin excepción. La ciudad se convirtió en un laberinto de cristal, donde cada paso parecía monitorizado por una entidad invisible que buscaba extraer mi energía vital. Me sentía atrapado en una asfixiante red de cemento. Hablemos de la inflación, ese monstruo silencioso que devora el valor de nuestro trabajo mientras dormimos. Cada vez que iba al supermercado, sentía una rabia sorda al ver cómo los precios subían sin control. ¿Cómo es posible que el pan cueste el doble mientras mi pensión de veterano permanece estancada? Es una burla cruel hacia quienes hemos construido este país con enorme esfuerzo. Llegaban los recibos de la luz y el agua, esos papeles fríos que dictan si tienes derecho a estar caliente. Me sentaba en la cocina, con luz tenue para no gastar, mirando cifras astronómicas sin sentido. Parecía que estaba pagando por el aire que respiraba en la casa que debía ser mi refugio tras décadas de servicio. ¿Acaso no es humillante elegir entre comer bien o encender la calefacción? Lo peor eran las leyes de zonificación y los impuestos sobre la propiedad que me asfixiaban. Vivir de forma sencilla parece ser un delito en un sistema diseñado para el consumo masivo y el endeudamiento perpetuo. No me permitían instalar un panel solar o recoger agua de lluvia sin enfrentarme a multas burocráticas absurdas. Sentía que mi propiedad ya no me pertenecía. Era un alquiler eterno pagado al Estado. Me sentía como un auténtico paria,
Un outcast en una sociedad que solo valora a quienes producen y consumen sin hacer preguntas. A mis 65 años, parecía que me habían guardado en un cajón, esperando a que el tiempo hiciera su trabajo. ¿Cómo hemos permitido que el valor de una persona se mida solo por su capacidad de generar beneficios bancarios? Es una tremenda injusticia. La soledad en medio de la multitud es la forma más dolorosa de aislamiento que he experimentado. Caminaba por calles llenas de gente pegada a sus pantallas, ignorando la realidad humana frente a sus ojos cansados. Nadie te mira ni te pregunta cómo estás. Eres un obstáculo en su camino. Me sentía un fracasado total, a pesar de haber seguido rigurosamente todas y cada una de las reglas impuestas. Yo cumplí mi parte del trato social, fui a la guerra, pagué mis deudas y respeté cada normativa. Sin embargo, el sistema me devolvió una seguridad frágil que se desmorona ante la primera crisis económica orquestada por los de arriba. ¿Dónde están las promesas de una vejez digna que nos vendieron durante años? Todo resultó ser una mentira empaquetada para mantenernos dóciles y productivos hasta el final. El sistema funciona como una trituradora de sueños que se alimenta de nuestra obediencia ciega y miedo al futuro incierto. Las instituciones se han convertido en muros burocráticos diseñados para agotarnos psicológicamente hasta rendirnos. Me veía reflejado en los ojos de otros ancianos del barrio, y solo encontraba una resignación amarga que me partía el alma. No quería terminar mis días así, siendo una sombra. Os pregunto con sinceridad, ¿cómo puede llamarse a esto libertad si no eres dueño de tu tiempo ni de tus recursos básicos? Vivimos en una ilusión de elección, mientras los cimientos de nuestra existencia se tambalean. La frustración que sentía era ego físico, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar con normalidad. Necesitaba gritar, pero el ruido del tráfico ahogaba cualquier intento de protesta real. El estrés constante pasaba factura a mi salud de una manera que no podía ignorar en mi soledad. Dormía mal. Me despertaba con el corazón acelerado pensando en la próxima subida de tipos o el nuevo impuesto municipal. Mi cuerpo, que aguantó batallas reales, se rendía ante una guerra invisible de números y deudas. ¿Es este el precio por vivir en una civilización que ignora el bienestar humano elemental? Empecé a darme cuenta de que el sistema no tiene errores. Está diseñado exactamente para funcionar de esta manera tan cruel. Necesitan que tengamos miedo, que estemos aislados y que dependamos de sus servicios caros para controlarnos con facilidad. Mi frustración se convirtió en determinación al comprender que no podía ganar jugando con sus reglas trucadas. Las leyes de zonificación eran la cárcel que me mantenía atrapado. Miraba mi medalla de veterano y sentía una mezcla de orgullo herido y decepción profunda. Defendí unos valores que parecen haber desaparecido en favor de un algoritmo económico que no entiende de sacrificios ni lealtades. ¿A quién le importa que haya servido a tu país si no puedes pagar el aumento del alquiler? La frialdad administrativa de los bancos es el antagonista más despiadado al que me he enfrentado. Cada mañana el cartero traía esos sobres blancos que parecían lápidas de papel sobre mi mesa de madera. Eran recordatorios constantes de mi vulnerabilidad y de mi falta de agencia personal en un mundo que se mueve a una velocidad aterradora. Me sentía como un engranaje desgastado que ya no encaja en la maquinaria moderna, un residuo de una época pasada. La claustrofobia del suburbio me rodeaba como una niebla sofocante. La crisis no era solo financiera, era una crisis de identidad total que me hacía cuestionar cada decisión del pasado. Me preguntaba si valió la pena tanto esfuerzo para terminar contando monedas en la caja automática. Sientes que el sistema te ha robado los mejores años y ahora te escupe porque ya no le eres útil. ¿Cómo podemos recuperar nuestra dignidad cuando todo intenta arrebatárnosla de forma sistemática? La sensación de ser un outcast se intensificaba al buscar ayuda en oficinas gubernamentales llenas de funcionarios apáticos. Te tratan como a un número de expediente, una molestia que deben despachar rápido para llegar a su hora de salida. No hay empatía ni comprensión de la lucha diaria que supone sobrevivir con una pensión mermada por la inflación. Me sentía invisible, una sombra en los pasillos de una burocracia ciega. Pensad en esto. Si un hombre que ha cumplido con todo se siente así,
¿Qué esperanza hay para los que vienen detrás? El contrato social se ha roto unilateralmente por los que ostentan el poder. Nos han dejado solos ante el peligro mientras ellos aseguran sus privilegios tras muros de cristal y cuentas en paraísos fiscales. La rabia que siento no es odio, es una exigencia de justicia hacia nuestra humanidad. Una noche especialmente oscura, comprendí que la única salida era dejar de alimentar a la bestia que me estaba devorando. No podía seguir esperando un milagro de un gobierno que no me ve, ni una reforma que nunca llega. La asfixia de vivir en una ciudad que te odia silenciosamente se volvió insoportable para mi espíritu cansado. Tenía que encontrar una forma de romper las cadenas antes de que el sistema me rompiera a mí. La soledad me enseñó a escuchar mi propia voz interior, esa que el ruido constante del sistema intenta acallar. Esa voz me decía que todavía tenía fuerza, que mis manos aún podían trabajar y mi mente no estaba derrotada. El fracaso que sentía no era mío, sino de un modelo de vida insostenible que nos obliga a ser esclavos del consumo. Decidí que no iba a ser una víctima más de su indiferencia programada. Amigos, esta es la cruda realidad de lo que significa ser un veterano de 65 años en el sistema actual. No os cuento esto para que sintáis lástima, sino para que entendáis por qué tomé la decisión que cambió mi vida. ¿Estáis cansados de sentir ese peso en vuestros pechos cada vez que abrís la cuenta bancaria? Yo encontré una grieta en el muro y decidí cruzarla sin mirar atrás, buscando libertad real. Antes de seguir con mi relato, os pido que os suscribáis y que compartáis vuestras propias experiencias en los comentarios. No estamos solos en esta lucha, aunque el sistema intente convencernos de lo contrario para mantenernos débiles y desorganizados ante sus abusos. Vuestras historias son el combustible que me ayuda a seguir grabando estos diarios. En el próximo vídeo os mostraré cómo empecé a planificar mi huida definitiva de esta cárcel de cemento. Ahora mismo me encuentro preparando el siguiente paso, pero quiero que recordéis que la dignidad nunca debe negociarse. El sistema puede quitarnos el dinero, pero nunca podrá quitarnos nuestra voluntad de resistir y buscar una vida que merezca ser vivida de verdad. Gracias por estar ahí, por escuchar a este viejo soldado que se niega a rendirse ante la injusticia de un mundo que ha perdido el norte. Hasta la próxima, amigos. Vamos a levantarnos juntos. Recuerdo perfectamente aquella noche en la que algo dentro de mí se rompió para siempre. Estaba sentado ante la misma mesa de madera, mirando fijamente una pila de facturas que parecían burlarse de mi pensión de veterano. La bombilla parpadeaba con cansancio y el frío me recordaba que no podía permitirme un aislamiento decente. Lo comprendí todo con una claridad aterradora. ¿Por qué me estoy matando para mantener un sistema que solo beneficia a los bancos? No fue un arrebato de ira momentánea, sino una determinación fría y absoluta que recorrió todo mi cuerpo cansado. Miré las paredes de mi hogar, ese espacio por el que sacrifiqué décadas de esfuerzo, y me di cuenta de que en realidad era una jaula de deudas e impuestos. He terminado con esto. Voy a vender esta casa y a cerrar todas mis cuentas corrientes. Reclamo mi vida hoy mismo, de forma definitiva y valiente. Tengo un nuevo propósito. Algunos dirán que estoy loco de remate a los 65 años, pero la verdadera locura es quedarse esperando pacientemente. Mi vulnerabilidad siempre estuvo presente, oculta tras una fachada de contratos sociales que el gobierno rompió hace muchísimo tiempo. Al venderlo todo, no estoy perdiendo mi hogar. Estoy comprando mi tiempo y mi cordura. Quiero sentir la tierra bajo mis uñas, en lugar del tacto estéril de los estados de cuenta. Es el único camino para recuperar mi dignidad. Mi plan es sumamente sencillo. Encontrar un pedazo de tierra donde el recaudador de impuestos no llame a mi puerta cada mañana. Quiero generar mi propia energía solar, recolectar agua de lluvia y cultivar mis alimentos con respeto. El sistema nos hace creer que somos incapaces de sobrevivir sin su intervención constante, pero esa es una gran mentira. He pasado mi vida entera siguiendo órdenes. Ahora me doy a mí mismo el mando definitivo: ser libre de verdad. Es mi derecho. Este es el momento exacto donde dejo de quejarme amargamente y comienzo a actuar con una fuerza que creía perdida.
Espero que me acompañéis en esta transición tan importante, porque todos merecemos ser dueños absolutos de nuestro destino. Suscribíos ahora para ver cómo gestiono la venta y la búsqueda de mi nuevo mundo rural. No dejéis que el miedo a lo desconocido os mantenga atrapados en un infierno conocido. Somos mucho más fuertes que sus hojas de cálculo. Es hora de despertar. Siento como un peso enorme se levanta de mi pecho mientras firmo finalmente los papeles de renuncia. El alivio que experimento es mucho mayor que la ansiedad lógica por la mudanza inminente. Me dirijo hacia una vida donde las estaciones dictarán el ritmo, no un burócrata aburrido metido en un traje caro. Gracias por escuchar mi historia y por vuestro apoyo constante en los comentarios. Vuestros mensajes significan mucho para mí en este viaje solitario, pero necesario. Hasta la próxima, amigos. Vamos a levantarnos juntos por siempre. Bien, amigos, el momento de la verdad finalmente llegó, y no fue tan cinematográfico como uno podría imaginar en sus sueños. Ver ese cartel de «Vendido» frente a la casa donde pasé media vida me provocó un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. Antes de seguir, por favor, suscribíos al canal para acompañarme en cada kilómetro de esta huida necesaria. Cerrar esa puerta por última vez fue como amputarme un miembro gangrenado por las deudas acumuladas. Pasé semanas enteras pegado a la pantalla del viejo ordenador, investigando cada detalle técnico sobre furgonetas de segunda mano. No buscaba un vehículo de lujo con acabados brillantes, sino una herramienta de trabajo capaz de resistir caminos de tierra y climas hostiles. Al final, encontré una vieja furgoneta robusta que requería muchas horas de mecánica pesada antes de estar lista para el viaje. La libertad no es gratis, amigos. Se paga con grasa en las manos y muchas horas de investigación. Deshacerme de mis pertenencias fue un proceso doloroso que me obligó a cuestionar cada compra impulsiva que hice durante años. Vender los muebles, regalar ropa y tirar recuerdos inútiles me hizo sentir más ligero, pero también muy agotado físicamente. Mis articulaciones protestaban cada vez que cargaba una caja pesada hacia el centro de reciclaje local. Te das cuenta de que pasamos la vida acumulando basura que solo sirve para anclarnos a un lugar agotador. Tuve que enfrentarme a la burocracia estatal una última vez para poner los papeles del vehículo en regla antes de desaparecer del mapa. Es increíble cuántas trabas te pone el sistema cuando detecta que quieres dejar de depender de sus servicios centralizados de forma definitiva. Pagar tasas de transferencia y revisiones técnicas absurdas me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Cada euro entregado a la administración se sentía como una pequeña puñalada en mi renovada voluntad de ser libre. Cargar mis herramientas básicas fue la parte más gratificante de toda la logística de la mudanza hacia lo desconocido. Mi pala, mi juego de llaves y mi pequeño sistema de filtrado de agua ahora ocupan el lugar donde antes estaba un televisor enorme. Siento que el peso del metal en la furgoneta es mucho más real y honesto que el peso invisible de las deudas bancarias que me asfixiaban. Cada herramienta tiene un propósito claro para mi supervivencia en el campo. La primera noche que dormí en la furgoneta, aparcado en una gasolinera ruidosa, fue una experiencia de humildad absoluta que nunca olvidaré. El colchón era estrecho, el aire olía a gasoil, y el ruido de los camiones no me dejó pegar ojo en casi toda la madrugada. Sin embargo, sentí una paz interior que no había experimentado en años dentro de mi cómoda pero hipotecada habitación de ciudad. Era el dueño de mis propios metros cuadrados de chapa y motor. La jornada física por las carreteras secundarias ha sido un desafío logístico constante que pone a prueba mi paciencia de veterano. La furgoneta tuvo un problema con el alternador en una zona montañosa sin cobertura, obligándome a usar mi ingenio para reparar la avería. No hay glamour en estar tirado bajo un chasis caliente mientras el sol te quema la piel y el sudor te nubla la vista. Pero ese esfuerzo manual es exactamente lo que valida mi ansiada autonomía. Evito las autopistas principales y los peajes abusivos para que mi limitado presupuesto de veterano rinda lo máximo posible en este viaje. Prefiero perderme por caminos vecinales donde el paisaje cambia de color y la gente todavía te saluda con la mano al pasar despacio.
Me paso las noches estudiando mapas desgastados, buscando grietas en el sistema de zonificación donde establecerme sin ser molestado. La planificación es vital cuando no tienes una red de seguridad estatal que te sostenga. Mucha gente me pregunta si no tengo miedo de fracasar y terminar durmiendo en la calle a mi edad. Pero el verdadero miedo es volver atrás. Prefiero morir intentando ser dueño de mi vida que vivir 100 años siendo un esclavo dócil de la inflación y la banca. La ejecución de esta huida es un trabajo duro que requiere disciplina militar y una determinación inquebrantable frente a las dudas. Mientras conduzco hacia el norte, siento que cada kilómetro me aleja de una mentira. Amigos, estoy a punto de llegar a una zona donde los rumores dicen que hay tierras olvidadas por la administración central. En el próximo vídeo os mostraré finalmente el terreno que he encontrado y cómo voy a empezar a levantar mi refugio desde cero. Por favor, dejad vuestras preguntas en los comentarios para que podamos aprender juntos en esta red de resiliencia que estamos creando. No permitáis que nadie os diga que es demasiado tarde para cambiar vuestro destino. Hasta la próxima, vamos a levantarnos juntos. Después de esa noche de tormenta donde el viento parecía querer arrancar la chapa de mi vieja furgoneta, finalmente el cielo se abrió. Mis manos, manchadas de barro y grasa por haber cambiado una rueda bajo el aguacero, temblaban no de frío, sino de una emoción que creía muerta. Al apagar el motor, el silencio que quedó no era el vacío de la soledad urbana, sino una presencia viva que me daba la bienvenida. ¿Es esto lo que buscaba desesperadamente? Bajé de la cabina y puse mis botas sobre este suelo que ahora es mi único refugio real frente a la locura exterior. El olor de la tierra mojada se filtró en mis pulmones como un bálsamo purificador, borrando el rastro del humo y el asfalto que me asfixiaba. Toqué la corteza de un viejo roble y sentí una conexión eléctrica, algo que ningún cajero o trámite burocrático podrá ofrecerme jamás. ¿Cómo pude olvidar que pertenecemos a esto y no a sus frías hojas de cálculo? Durante años, el sistema me hizo sentir como un absoluto fracasado por no poder equilibrar sus cuentas injustas y sus impuestos leoninos. Pero aquí, frente a esta inmensidad que no entiende de inflaciones ni de deudas bancarias, comprendí que la verdadera derrota era seguir participando en su farsa. Mi vulnerabilidad se transformó de repente en una fortaleza inquebrantable, porque ya no tengo nada que esconder ni demostrar a nadie. Soy libre, porque renuncié a la seguridad ilusoria que venden para mantenernos dóciles. Miro mis manos callosas y veo en ellas una herramienta de creación, no un simple medio para firmar cheques vacíos de significado. La paz que inunda mi pecho en este momento es la recompensa más grande que un hombre de mi edad puede recibir tras una vida de servicio. No hay facturas esperando en el parabrisas, ni inspectores pidiendo permisos para respirar bajo este sol que calienta mis huesos cansados. Esta es mi agencia personal recuperada, el derecho a existir sin pedir perdón. Antes de despedirme, para empezar a montar mi primer refugio, os pido que os suscribáis y compartáis este sentimiento de liberación en los comentarios. ¿Sentís vosotros también que es el momento de reclamar vuestra propia vida antes de que sea demasiado tarde para vuestra salud mental? En el próximo vídeo veréis cómo consigo agua limpia sin depender de ninguna empresa pública centralizada. Gracias por creer en este viejo soldado que hoy vuelve a nacer. Hasta la próxima, amigos. Vamos a levantarnos juntos. Amigos, estamos llegando al final de este diario, pero es solo el comienzo de nuestra resistencia compartida. Si algo he aprendido en estos meses de barro y silencio, es que la única seguridad real no se encuentra en una cuenta bancaria protegida por el Estado, sino en la capacidad de nuestras manos para proveer y en la fuerza de una comunidad solidaria. Por eso, os pido que os suscribáis ahora mismo para que sigamos construyendo juntos esta necesaria red de autonomía real. El sistema nos ha vendido durante décadas la mentira de que somos seres frágiles que necesitan de su permiso constante para sobrevivir dignamente. Pero la vulnerabilidad que sentía en la ciudad, rodeado de facturas y deudas asfixiantes, ha desaparecido al entender que la tierra no pide documentos para dar sus frutos. La verdadera libertad financiera empieza cuando dejas de necesitar lo que ellos controlan de forma centralizada y cruel. No es un camino de rosas,
pero es el único camino honesto que nos queda. Quiero escuchar vuestras propias historias en los comentarios, porque sé que no soy el único que siente este nudo en el estómago cada mañana. ¿Cómo os está afectando a vosotros esta inflación galopante y la indiferencia de los que mandan desde sus despachos de cristal? Compartid vuestras dudas, vuestros pequeños logros hacia la independencia y vuestras frustraciones más profundas con el sistema. Este espacio es vuestro manifiesto colectivo, un lugar donde dejamos de ser simples números para volver a ser personas con alma. Debemos entender que nuestra fuerza reside en la unión y en el rechazo a participar en una farsa que nos agota el espíritu. No os sintáis culpables por no encajar en un modelo económico diseñado para descartarnos cuando ya no resultamos productivos. La culpa es de un diseño sistémico que prioriza el capital sobre la respiración humana más elemental. Reclamad vuestra agencia personal poco a poco, aprendiendo habilidades básicas y reduciendo vuestra dependencia de las instituciones que hoy nos ignoran totalmente en nuestra vejez. Termino este vídeo con una esperanza renovada al ver que cada vez somos más los que despertamos de este sueño de consumo vacío. La resiliencia no es aguantar en silencio, sino construir alternativas reales que demuestren que otra vida es posible lejos de la burocracia asfixiante. Seguid adelante con valentía, buscad la conexión con lo natural y no permitáis que el miedo al futuro os paralice la voluntad de cambio. Gracias por acompañar a este viejo soldado en su búsqueda. Hasta la próxima, amigos. Vamos a levantarnos juntos.